hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por esta tarde. Gracias por la bendición, Señor, de permitirnos reunirnos y también por la oportunidad de meditar en tu palabra todos juntos. Así que pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos entender, Señor, que tengamos entendimiento, discernimiento, Señor, y obediencia al recibir tu palabra, Señor, y que pues podamos vivir actuando, Señor, bajo los principios que tú nos das a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. De una forma o de otra, Pablo habla de una forma bien clara para los de su pueblo, pero también para los que no son su pueblo. Hemos estado observando, hermanos, cómo el apóstol hace un llamado de atención directo al pueblo judío cristiano que estaba en Roma. Al pueblo, hermanos, de origen judío, pero ya con una fe cristocéntrica, y que participaba junto con gentiles en una iglesia. Entonces, esto no tiene nada que ver con la iglesia romana de hoy en día, hermanos. Aquí hablan de una iglesia legítimamente cristiana, pero que tenía sus conflictos. Como hemos estado observando, hermanos, Pablo empieza a trabajar para que en el corazón de ambas partes, donde se situaba el conflicto entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, sobre quién tiene la razón, sobre quién tiene supremacía, quién tiene más relevancia, Pablo dice, ¿saben qué? No se les olvide que la iglesia es cristiana y el primado en la iglesia es Jesucristo. Quien recibe la gloria es Jesucristo. El protagonista en la iglesia es Jesucristo. Nosotros solo estamos aquí porque Él tuvo misericordia. Y comienza a hacerle ver a los judíos cristianos, hermanos, a partir de la ley, a partir del Antiguo Testamento, a partir de los escritos proféticos, cómo es que se cumplió todo lo que había dicho Dios. Así que no hay necesidad de arrogancia en el corazón del judío. ¿Sabe por qué? Porque todo se hizo conforme a la voluntad de Dios. Él es el que tiene el tiempo en sus manos. No, quitémonos nosotros de la mente eso de que Israel es el reloj del Señor. No es así. No es así. Dios es el que determina los tiempos y todo pasa cuando Él determina que han de ocurrir las cosas. Así que el pueblo de Israel se queda impactado aquí al decir, a ver, Pablo, pues si tú también, ¿no? Porque Pablo decía, a ver, ya sé que me van a decir, y Pablo se anticipaba y contestaba, pero ¿sabe qué? También en la iglesia había un conflicto en el corazón de los gentiles cristianos. Y el punto es lo que acabamos de leer. Dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Pablo dice, a ver, ya hablé mucho contra los judíos, ya les dije cómo está el asunto, o sea que pudiéramos pensar que al final nosotros nos vamos a beneficiar de la falla del pueblo judío, y Pablo dice, no, cálmense. Además, esto es un tropiezo. No es una caída definitiva, porque a lo largo de la lectura nos vuelve a hablar de la esperanza que hay para el judío en Cristo. La arrogancia del judío es, incluso el Señor mismo lo dijo, no crean que por ser linaje de Abraham ya la tienen librada. O sea, no. Pero aquí también está diciendo, ¿verdad? Así que podemos decir, gracias a que los judíos no quisieron, los gentiles ahora somos el pueblo. Y Pablo dice, no. Y no es así. Hermanos, en el Antiguo Testamento ya tenemos emisarios y misioneros a los pueblos gentiles. La promesa que Dios le hace a Abraham para establecer su pacto no es un pacto elitista. Solo tu descendencia, la única que va a irse al cielo. Jamás dijo Dios eso en el pacto con Abraham.
El pacto con Abraham abarcaba a todas las naciones del mundo. En ti serán benditas todas las naciones. Así que, pues para aquellos que sí piensan que solo los judíos, nos hace falta entender un poquito más del Antiguo Testamento. Y dice aquí, así que no es para que ustedes con arrogancia gentiles digan, pues qué bueno que los judíos no quisieron, pero sí dice algo, para provocarles a celos, para dar la oportunidad de, no son los únicos, quitarle la arrogancia al pueblo y decirles, otros sí están creyendo en lo que dice Dios. Dice abajo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Así que Pablo, hermanos, en el corazón de Pablo, él mismo se acuerda que decía en capítulos anteriores, quisiera yo ser mismo anatema con tal de ver a mi pueblo entregado. Vuelve a decir lo mismo, si la falla, aquel menosprecio que tuvo el pueblo de Israel hacia el Mesías, hacia el Salvador, nos dio la oportunidad de que al recibir nosotros, ellos tuvieran también chance de arrepentimiento. Ahora imagínense el momento en que ellos también alcancen redención. O sea, en el corazón de Pablo sí está el deseo de que su pueblo, sus connacionales, todos puedan mirar a Jesucristo como el Salvador. Ya quitó de en medio el cliché de somos linaje de Abraham. Está diciendo el pueblo judío también necesita un Salvador. Así que los gentiles pudiéramos pensar, bueno, ya la hicimos, gracias. No, si eso ocurrió con lo que pasó allí, ojalá y todos valoráramos el momento en que también Israel pueda alcanzar salvación. Pero a vosotros hablo, gentiles, y aquí ya es donde dice, a ver, mis hermanos que no son del pueblo judío, ¿cuál es la autoridad? Ellos pudieran decir, bueno, pues tú qué nos hablas a nosotros, háblale a los judíos. Pero Pablo interpone su ministerio. De las formas, hermanos, en las que Pablo es increíble, es la forma en la que él defiende siempre su ministerio. No sé si ya, ¿por qué razón Pablo tiene que escribir el capítulo 10 en ambas cartas a los Corintios? No sé si ya las leyó, 9 y 10. Y Pablo tiene que salir a la defensa de su ministerio. Había un problema, hermanos, para algunos. Pablo ya no tenía autoridad, Pablo ya estaba cafeando, Pablo ya no, y se levanta Pablo y defiende su ministerio. Lo mismo hace aquí para los gentiles. Y dice, pero porque vosotros hablo, gentiles, y da su argumento, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, aunque yo soy judío, aunque yo soy de la tribu de Benjamín, aunque soy fariseo, resulta que hay un llamamiento mayor, soy el apóstol de los gentiles. Así que tengo la autoridad, tengo la facultad de Dios para poder exhortarles. Porque Dios me comisionó a ustedes, Dios me hizo responsable con ustedes, así que me identifico con ustedes. Así que el pueblo cristiano gentil lo que tiene que hacer ahora es escuchar con humildad, porque tiene que entender que de parte de Pablo existe la autoridad, hermanos, para exhortarles. No que Pablo sea mayor, sino que Dios le concedió a Pablo esa responsabilidad y entonces comienza a corregir al pueblo gentil. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y haceros salvos algunos de ellos. Aquí entendemos lo que está diciendo al principio. ¿Cuál es el objetivo del apóstol? Que su pueblo, los suyos, pudieran sentir celos, en alguna manera provocar en su corazón el deseo, la intención de ver a los gentiles involucrados sirviendo a Dios. Ojalá los de mi pueblo también lo dijeran. Ojalá los de mi pueblo también lo entendieran. Y hay algo interesante porque quiera Dios que todos tuviéramos ese pensamiento para con los nuestros. Ojalá todos, hermanos, tuviéramos la preocupación de Pablo para decir, ojalá los de mi familia puedan ser salvos. Ojalá algunos de mis amigos, dice aquí, puedan ser salvos, algunos de ellos. Aquellos con los que me identifico que no temen a Dios, aquellos con los que trabajo que no temen a Dios, aquellos con los que convivo que no temen a Dios, dice, ojalá pueda provocarles a hacerlos tal vez y haceros salvos algunos, y ojalá algunos de los que me rodean puedan llegar a la convicción de Jesucristo.
Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es un reto no solo para el judío, sino también para el gentil. Ojalá y los que nos rodean, hermanos, nuestra predicación, nuestro testimonio, nuestra participación pueda alcanzar e impactar. Entonces, si es una responsabilidad que Pablo atribuye a la iglesia, ojalá los que nos rodean puedan alcanzar salvación gracias a que usted y yo les hemos predicado. Les hemos predicado y podemos pensar, bueno, hermano, es que yo ya les hablé muchos años, pues vuelva a hablarles, vuelva a orar por ellos, vuelva a doblar sus rodillas por ellos, mientras estamos aquí en la tierra, hermanos. No deje de orar por aquellos a quien ya les habló, no deje de orar por aquellos a quien ya invitó, no deje de impactar con su testimonio. A veces nosotros somos los que nos cansamos. ¿Por qué razón? Entonces Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. No insistas, no se trata de insistir, dice insta, aprovecha cualquier oportunidad y habla, predica, que prediques la palabra, le dice Pablo. Pero aquí nuevamente vuelve a decir esto, para que algunos de los de mi sangre puedan alcanzar salvación. Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Pablo dice, no, gentiles, no me menosprecien a los judíos, diciendo que gracias a su menosprecio, gracias a que ellos se excluyeron del plan de salvación, ellos quisieron, nosotros gozamos ahora de la salvación. Ahora, si eso ocurrió, ¿qué va a pasar cuando ellos puedan encontrar la reconciliación? Y hermanos, nuevamente, ellos no van a irse al cielo por ser judíos. Tienen que recibir a Jesús en su corazón. Así que Pablo nuevamente les dice, están en la misma condición que ustedes. Todos tenemos esa necesidad, hermanos. Si no presentamos nuestro justificante delante del Padre, no tenemos acceso al cielo. Y ese justificante tiene que llevar una firma. Y esa firma se hizo con sangre en una cruz. Y tiene que tener un sello. Y ese sello es la presencia del Espíritu Santo. Así que no cantemos victoria. Tengo 30 años de ser miembro de esta iglesia. Pero si no ha sido comprado, transformado y renovado en Jesucristo, usted tampoco entrará al reino de los cielos. Porque aquí Pablo está estableciendo los parámetros y no tiene nada que ver, hermanos, con una participación religiosa, sino con una convicción, con lo que Jesús hizo. Y entonces comienza a poner en la misma línea a los judíos y a los gentiles. Dice el 16, si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Comienza a trabajar, hermanos, con metáforas acerca precisamente de semillas, de ramas, para hacernos saber o entender, como decimos en México. Permítame tantito. Explicárnoslo con manzanitas. A ver, una rama de olivo y una rama injertada, dice el 17, pues algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de lo que nos está diciendo del pueblo judío, siendo olivo silvestre, tú, olivo, no eres de la rama original, hablando del pueblo gentil, a la misma rama, nuevamente, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Jesús fue claro al decir la salvación viene de los judíos, pero no está diciendo la salvación son los judíos, sino el entender aquí. ¿Por qué dice esto Pablo para nosotros? Bueno, significa que la iglesia significa un injerto de... No, está hablando del vínculo que existe entre aquellos que han creído por el pacto establecido con Abraham. Abraham es el linaje de salvación, no, es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo a Abraham? El Mesías. De su línea vendrá el Mesías. El pacto abrámico va apuntado hacia Jesús, no a Abraham.
Por eso Jesús siempre les dijo, no se vayan con la finta, no digan yo soy hijo de Abraham, eso no les va a ayudar. De lo contrario, entonces Pablo estaría desmintiendo o diciendo lo contrario. Entonces la Biblia explica la Biblia. ¿Qué está diciendo? Ustedes están aquí también siendo partícipes. No tuvieron nada que ver en la venida del Mesías, pero Él tuvo misericordia de la promesa de alcance a todas las naciones. Se cumple en esto. ¿Cómo? Se los voy a explicar. Había una rama aquí establecida, un pacto. De manera natural ese pacto empezó a echar ramas y algunas dijeron yo no, y se desgajaron, pero había una rama por ahí que dijo yo sí quiero participar y la hizo parte de, pero no está enfocándose en Abraham, sino en el pacto de Dios. Y ese pacto de Dios es Jesucristo. Entonces, ¿qué nos hace hermanos a todos los cristianos del mundo? No, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No, sino que hemos creído en la promesa hecha de Dios, precisamente por Dios, desde el principio en el Génesis. Y si nos remontamos más allá, hermanos, esta promesa de salvación no inicia con Abraham. ¿Se acuerda dónde está la primer promesa de salvación? ¿En dónde? Génesis 3:15. Lo que llamamos en teología, ¿se acuerda? El protoevangelio. Así que desde ahí Dios ya estaba estableciendo lo que Pablo está explicando aquí. Todos los que alcancen, todos los que quieran. Así que a ver, otra vez, gentiles, no se crean más de lo que son. No menosprecien nada, pero judíos tampoco menosprecien nada. Hermanos, esto solamente es humildad. Si somos parte de la iglesia, tenemos que caminar con humildad, tenemos que caminar con integridad. Dice el 19, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿verdad? Eso es lo que estaban diciendo. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, solitas se desgajaron, pero tú por la fe estás en pie. O sea, tú te lo mereces. No, es la fe. Así que no te ensoberbezcas, sino teme. Hermanos, no hay nada más grave y peligroso en una vida cristiana que la arrogancia, el creer que ya no necesitamos, el creer que sí podemos, el creer que a mí me necesitan. ¿Qué van a hacer sin mí? Cálmese. No es así. ¿Qué vamos a hacer sin Dios? Sería realmente la forma de pensar correcta. ¿Qué haría yo si Dios no tuviera, hermanos, su mirada puesta hacia mí? Hermanos, de verdad que el ser parte de la iglesia solo es una muestra de que Dios nos ha puesto, hermanos, entre su mirada y nos ha mirado con ternura y nos hizo partícipes de su salvación, de la promesa dada en el Antiguo Testamento en 39 libros, Dios hablando del Mesías. Para que usted y yo pudiéramos creer que ese Mesías llegó a Belén, nació en Belén, hermanos, y que fue 33 años después cargando una cruz hasta el Gólgota, y que por su sangre alcanzamos misericordia. No porque seamos buenos somos parte de la iglesia, ¿verdad? No es el club de los mejores de Salamanca aquí. Hermanos, estamos en esta iglesia porque necesitamos a Dios. Así que podemos mirarnos entre nosotros y saber, el hermano que está frente a mí no es mejor que yo, pero yo tampoco soy mejor que él. Estoy aquí porque Dios me ama y porque necesito a Dios. Estoy aquí porque al clamar Dios me escucha. Estoy aquí porque Dios me ha sido consuelo. Estoy aquí porque no quiero vivir un día más sin la presencia de Dios. Estoy aquí porque necesito caminar sosteniéndome de la mano de Dios. Estoy aquí porque me encanta escuchar la voz de Dios. Pablo les dice, así que no se jacten, no tengan arrogancia, mejor tengan temor a Dios. Hay una diferencia, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Dios es justo, hermanos, y el pecado es pecado, lo cometa un judío o lo cometa un mexicano, pecado es pecado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Lo mismo, lea las cartas, las 7 cartas, hermanos, en Apocalipsis, y aquel que no permanece fiel es cortado. Entonces Dios aquí no solamente nos está pidiendo humildad para con los demás, no solamente nos está pidiendo armonía para con los demás, nos está pidiendo integridad para con Dios y nos está pidiendo fidelidad para con Dios. Entonces esto, hermanos, sí, deja por el medio, así, a ver, gentiles, ya dejen de estar levantando el dedo para señalar la falta de los hermanos judíos. Ya, mejor preocúpense porque su vida sea agradable para con Dios. Hermanos, si nos ocupamos todos los días en cuidar nuestra integridad y nuestra santidad para con Dios, le puedo asegurar que estaremos bendiciéndonos unos a otros mayormente que tratando de corregir la falla del de enfrente. Aquí, hermanos, lo intentaron así y resultó que los judíos señalaron a los gentiles. Y resultó que los gentiles respondieron y señalaron a los judíos. Y Pablo les dice, bueno, ya. Ni uno es más, ni uno es menos. Necesitamos tener temor a Dios. Iglesia que teme a Dios, iglesia que puede seguir adelante, iglesia que teme a Dios, iglesia que puede convivir unida, iglesia que teme a Dios, iglesia que permanecerá en la bendición de Dios. Pero necesitamos esa parte. Y aún, dice el 23, ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios va a tener misericordia aún de ellos. De aquello el pueblo judío que dijeron, crucifícale, Dios va a tener misericordia de ellos, sí. Como va a tener misericordia de usted y de mí todos los días. Entonces Pablo establece, hermanos, el vínculo de armonía perfecto en la iglesia es el temor a Dios. El temor a Dios nos va a llevar a ser buenos hermanos. El temor a Dios nos va a llevar a tener un testimonio saludable para con los de afuera. El temor a Dios nos ayudará a estar en paz con el Rey de Reyes. Termina diciendo, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Dios dará oportunidad para que ellos, para el que quiera creer, también regrese a. Hermanos, si no hay nada más grandioso como ver a alguien volver a los pies de Jesucristo o ver a alguien entregarle su vida a Jesucristo. Hermanos, y aquí es donde entra nuestro trabajo de evangelismo, nuestro trabajo de testimonio, nuestro trabajo de armonía. Si llega un nuevo, si llega una visita y observa que en la iglesia ni se hablan, ni se saludan, que no se predica ni la Biblia, ¿verdad? Difícilmente va a volver. Pero si alcanza a distinguir, porque se percibe, hermanos, en este lugar la presencia del Espíritu es real. Y hay armonía, hay risas, hay armonía, dan ganas de quedarse. ¿Alguna vez ha entrado a la casa de alguien cuando se están peleando? O sea, no digo que usted sea parte de la pelea, ¿verdad? Pero pues tocamos visitas, ¿verdad? O se incomoda por alguna razón. Inmediatamente se hace el silencio. Y ese silencio es incómodo, ¿verdad? Pues ya uno ya empieza con las manitas, ¿verdad? Aquí de, caray, si vamos acompañados las señas, ¿verdad? Ya mejor vámonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es incómodo el lugar. Pero de repente, hermanos, también llegamos a una casa donde realmente existe el perdón, donde hay armonía y se siente, hasta dicen por ahí se respira el miedo, ¿va? También se respira el rencor. Se respira también, hermanos, donde hay armonía. Y una iglesia que teme a Dios puede vivir así, para que la persona que llegue respire y diga, quiero ser parte de este lugar.
Quiero creer en el Dios de ustedes. Quiero ser injertado como lo fueron ustedes. Quiero ser salvo. Así que tenemos mucho trabajo, hermanos. La iglesia que estaba en Roma no era muy diferente de las iglesias de hoy. No era muy diferente ahora. Tenemos nuestras desavenencias, pero Dios guíe nuestros corazones, hermanos, para actuar en rectitud, en amor y humildad. Y que cualquiera que nos mire en este lugar, siendo la iglesia del Señor, pueda decir, quiero estar como ellos, porque aquí hay temor a Dios. Eso fue lo que Pablo estableció entre pueblo y pueblo. ¿De qué sirve ser judío? ¿De qué sirve ser gentil? Ya necesitamos tener temor a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que Pablo escribe, Señor, y porque nos hace pensar. Debemos reflexionar, Señor, tener humildad y poder mirar, Señor, con esperanza siempre todas las promesas que tú das, pero también actuar, Señor, en base a tus principios de justicia y procurar hacerlo recto delante de ti, Señor, para hacer de bendición a los demás. Que miremos, Señor, como oportunidad de bendición cada día que despertemos. Entonces tengamos el deseo, la necesidad de orar por nuestros hermanos, de pedir por cada uno de nuestros hermanos, de pedirte, Señor, ayúdanos a bendecirles. Y que podamos, Señor, caracterizarnos por ser una iglesia que teme tu nombre, que habla de ti, que impacta su entorno, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, por aquellos que en todo el mundo han creído en ti, Señor, porque nos unimos a ellos en esa necesidad de salvación. Y juntos, mi Dios, poder decirte, gloria sea a Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.